trabajo que como identidad iniciamos en los años 80, yo creo que hoy todavía tiene resonancia. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que estuvimos mezcladas, ligadas a todo este movimiento hasta hoy, yo pienso que hemos tenido la oportunidad, alguna desde la academia misma, yo pienso que tú eres un poco ese resultado, otras que hemos tenido oportunidad con grupos, organizaciones, bueno, en la misma universidad, ahora mismo yo estoy dándole clase a estudiantes de comunicación y lo que es cultura dominicana. Y el tema, la semana pasada hicimos todo el tema del racismo, identidad y todo eso, y para mí yo quedé encantada de dos grupos que me trabajaron ese tema, porque retomamos algunos elementos de identidad y de otras instituciones que han estado trabajando. Otra cosa que yo pienso que el hecho de la estética y la moda, yo creo que es muy importante, que tenemos un reto porque es una oportunidad para nosotras, por nosotros, todas las personas que creemos que hay que trabajar estos elementos, retomar y coger esto. ¿Por qué? Porque en el país ahora mismo está la moda. Bueno, yo pienso, en un momento que surgió Amar a la Negra, Amar a la Negra, que tiene algunos elementos que vamos a decir no son positivos ni de eso, pero yo la miro nada más su cabeza, le miro la cabeza. Y realmente en ese momento cuando surgió Amar a la Negra, muchas jóvenes también empezaron a inspirarse en función de eso. Tiene elementos negativos, pero yo lo quise coger por el lado positivo. Bueno, recuerdo a mi hijo, que es un adolescente, que soñaba y vivía todo con Amar a la Negra, y empezó a buscar cosas y esto, y yo dije, bueno, que yo hice trabajar un poco todos esos elementos, y hoy tiene esa brega él que se está haciendo, el que tiene su pelo natural y todo eso. Yo un poco con miedo por este país donde vivimos un poco a veces, que si la policía lo coge por ahí o algo, una vez dice que es un tigre y ese tipo de cosas, pero trabajo con ellos cada día todo eso. Pero pienso que es una oportunidad de nosotros, de nosotras, darle sentido político a eso, porque nunca se había visto tantas jóvenes utilizando el pelo negro. Y el pelo afro, el pelo afro. También otra preocupación es que tenemos que darle el sentido político. ¿Por qué? Porque hay también algunas personas que se aprovechan y por la estética ahora de salones, queriendo meternos en los salones también. Tal vez no es mal o tal vez bien, pero están queriendo meter el tema del pelo afro en los salones, cobrando mucho dinero, vendiendo producto vendiendo producto lo otro, cuando yo creo que también el hecho de usar el pelo afro significa irnos a lo natural un poco. Porque mis abuelas usábamos el aceite de coco, verbena, que todos esos productos que nos están vendiendo como naturales, pero caros, podemos hacerlo nosotras mismas. Entonces un poco como romper también con esa industrialización de la belleza que nos han metido en la cabeza, y que no dejemos que nuestro pelo afro no lo cojan para industrializarlo ellos y hacerse ricos, vamos a decir, el comercio. Entonces que veamos también como todos esos elementos y que lo trabajemos para ver cómo no dejamos que se nos comercialice también, porque ahorita empiezan un sinnúmero de cosas que uno decía, oh my God, entonces ¿por qué? ¿Por eso fue que lucharon estas mujeres? Es decir, que hay que ver eso realmente, que tenemos que ver cómo vamos a, cómo decir, yo no sé si decir enfrentar o cómo vamos a trabajar esto entre las personas que queremos mantener todo este elemento natural. Marilí y luego Gnosis. Marilí y luego Gnosis. Y luego tú quieres responderle algo. No, vamos okay. Marilí. A mí el tema de lo afro y la conciencia me ha interesado mucho. Pero antes de relatar, quisiera aclarar de que desde mi experiencia con el asunto de los hombres me llamó la atención para las y los que habitamos los barrios y los sectores populares. El tema del pelo suelto y rizo es un escándalo. Es un escándalo. No es una aparición de la zona colonial, de lo que van al jazz. Es que los muchachitos y las muchachitas que están en la calle, sobre todo los varones, tienen una expresión liberadora
a costa de un gran sufrimiento y costo social que están enfrentando. Sí. Entonces, es una epidemia aquí. ¿Quiénes o qué ha manipulado esa expresión? Sería interesante abordar un análisis de la repercusión que tiene eso y qué implica para ellos esa provocación, porque es una provocación. Evidentemente ellos saben que andan en Guaricano y se lo van a coger preso y lo van a acusar de ladrones, pero ellos siguen usándolo. Y siguen usándolo y siguen moldeándose desde ahí. Es una pena que los activistas políticos que tenemos conciencia no tengamos acceso a ese diálogo que implicaría como que es un poco como que compartir elementos de contenidos que pudieran sustentar mejor todo el tema de lo político. En las mujeres sí se ha convertido, para mí, desde mi opinión, en un arma de doble filo, porque las mujeres están haciendo comercio, pero es un comercio que está invalidando por no usar un término que quizás parezca como duro en este momento, pero quiero decir, no están fomentando y fortaleciendo el aprendizaje de las tradiciones, sino que están convirtiendo eso en un sello de etiqueta para venderlo a precios tan desmesurados como cualquier otro elemento. Yo me niego sistemáticamente a pesar de que me parece que sí, que lo necesario sería que todas aprendiéramos y recuperáramos toda esta tradición, ¿no? En relación a Angela Davis, a mí me interesa la partecita de las Panteras Negras y me interesa la partecita de la escuela y de la propuesta De pensamiento. de construcción de una autonomía económica que plantearon las Panteras Negras en su tiempo. Y a mí me gustaría preguntarle, y no sé si has tenido la oportunidad, si se te ocurrió o si hay alguna información, porque a mí me cuestiona en general, porque es un perfil que siguen muchas activistas. ¿Qué hizo que Ángela y sus diferentes versiones como activistas feministas abandonaran el proyecto pedagógico inmediato con la población mayoritaria y se desplazaran a una élite intelectual, academicista, y perdieran contacto con esa realidad y esa iniciativa que genera una respuesta social inmediata y contundente? O sea, yo creo que una de las necesidades que tuvo el sistema fue destruir la academia, la escuela, la propuesta, la iniciativa. Lo mataron y lo hicieron salir corriendo. Lo primero que hicieron fue agarrar, porque el peligro no era Angela Davis, el peligro era la escuela que estaban formando en Harlem. Eso fue lo que se convirtió en un problema de alto riesgo. Desestabilizador. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a ella, ¿no? y saber también si tú tienes alguna idea de explicar por qué esa ruptura y cómo ve ella este tema ahora. Gnosis. Bueno, gracias. Primero, gracias a Charlisa. Me disculpa por la niña mía, es muy intensa. Con el fenómeno del pelo, yo puedo comentar de la experiencia que tengo, primero dejándome de alisar y luego asumiendo el pelo como es un fenotipo que heredo y que por lo tanto pues no tiene nada de malo porque es algo natural que proviene. Y con lo que me encuentro en todo el proceso es algo, imagínate, es triste, es novedoso, es un escándalo que gente que por ejemplo que uno ama, familia, atribuyan a algo tan natural como lo es tu pelo, lo atribuyan a cualidades y aptitudes
donde te dicen ese pelo te hace lucir poco profesional, ese pelo te hace lucir poco higiénica, ese pelo te hace lucir muy ligera, rebelde, muy como rebelde también, pero la ligereza, porque este pelo tiene mucho de sexual, lo ven así, cuando la dama... La ligereza de las piernas. ¿cómo te va? No, ese no, es que ese es otro tema, imagínate. Cuando la dama aquí hablaba de que es un boom en los barrios, yo de inmediato pienso en mí. Usted lo decía en cuanto a los jovencitos y los niños, que hago un paréntesis, ahí lo que vemos es una validación del propio ser total. Y es una rebeldía, pero porque me quiero validar. Y voy a aprovechar que tengo este recurso, que no me cuesta nada, que viene de mí y me voy a validar por medio de él. Y me voy a gozar eso. Y me vas a meter preso y voy a salir y vuelvo con mi pelo y vuelvo y me valido. Y eso cada vez refuerza aún más, así es la lectura que le doy. Pero desde el punto de vista yo como mujer, a mí se me ha parado un vehículo, jipeta, me bajan los cristales, mami, qué bien te quedan esos cabellos. Te dicen, no, qué chulo, muchachas que no se atreven, ven en mí una parte de ella que no dejan salir. Porque el pelo, así, es una parte de liberación y para muchas que no lo quieren asumir, es una sumisión que está muy a veces no asumida. Y dicen, no, lo que pasa es que a mí me gusta lacio. Si tú supieras que no, a mí me encanta. Mira, yo quisiera, si yo quiero lo hago. Es mentira. Se lo dicen más a ella misma que a la persona a quien se lo dice. No quieren asumir su pelo. Dice para que yo no aguanto ese tronco que va a salir. Exacto. ¿Y cómo yo aguanto eso? Yo recuerdo que cuando yo comencé mi proceso, yo hice una complicidad con la chica que me ayudó en el salón. Le dije, mira, yo sé que yo voy a venir aquí histérica. Eso fue cuando dejé de alisarme. Pero tú sabes lo que tú vas a hacer, tú me vas a marear, me vas a decir, aguántate un mes. Y si en un mes tú no puedes, yo te aviso. Entonces, cuando yo venía, en el mes, ella me decía eso. Cuando pasaba el mes, ya yo pasaba mi crisis. Y cada vez fue menos, hasta que ya no tenía nada. Pero lo más grave de esto, porque ya eso es una historia personal y pues uno, ¿verdad?, lo supera. Lo más grave de esto es cómo la colectividad asume el pelo a cosas que no tienen nada que ver. Porque si tú eres poco profesional, no tiene que ver tu pelo. Si tú eres una liberal, que tampoco debería ser un problema, que yo fuera una liberal con mi sexualidad porque soy dueña de mi sexualidad, no tiene que ver con mi pelo. Si yo no me baño lo suficiente y no soy higiénica, no tiene que ver con mi pelo. Hay muchísimas mujeres hermosas con un pelo lacio que tampoco se bañan, no tiene nada que ver. Entonces, Los blancos queden más que los negros. bueno, hay unas cuestiones también hormonales, clima y todo eso. Pero Y de dieta también. cuando yo me doy cuenta, a partir de mi experiencia, una serie de conceptos errados, todos conceptos errados asociados al pelo, tú te das cuenta que el trabajo que hay que hacer es mucho. Y yo desde mi experiencia como madre de una pequeña que tiene el pelo, el patrón del rizo de Sofía es más apretado que el mío, a mí me encanta. O sea, si yo tuviera ese pelo, yo creo que yo no lo hablo a nadie. Pero ya no le hablo a la gente con esto, ¿verdad? ¿Y qué te dicen? Pero ella, yo la involucro en el proceso, yo hago mi propio living. Y le puedo decir, con el tema de la comercialización va a pasar lo siguiente. Se va a hacer un filtro y quien está en esto por moda no va a estar mucho tiempo. O va a terminar, que sería lo ideal y lo genial, amando eso. Y por osmosis, vamos a decir, va a terminar asumiendo algo bello, porque es tu pelo. Inclusive yo he visto mujeres que tienen X rasgos en sus ojos. Cuando se cortan, la belleza le hace boom. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza te dice que esos ojos se ven mejor con tu pelo. Es tu pelo. ¿Por qué vas a decirle a tu pelo que no seas lo que es? Tu pelo tiene esta textura, bueno, ese es tu pelo. Y hay que trabajar eso desde la educación, y por eso agarraron la escuela y la volaron. Oye, la educación es el gran temor del status quo. No quieren gente educada. Y prefieren esto, porque esto vamos a decir que los entretiene, los productos, y el pelo, y que Black is beautiful y todo nice, y todo en inglés porque es muy chulo. Pero la educación desde chiquito, y esto se resuelve para mí con un relevo educativo, pero lo que estamos ahora empoderados de decir que vamos a educar, formarnos y formarnos. Y eventualmente las cosas deberán cambiar, porque como vamos yo creo que no vamos a durar mucho así, yo creo. Pienso positivamente. Gracias.
Hay un joven más y... ¡Ay, hay muchos! Bueno, pues le paso a Oshi y después volvemos. ¿Qué te parece? ¿O seguimos? No, solamente decir algunas cosas como para continuar problematizando la cosa tal vez. Yo creo que una de las cosas que no nos podemos hacer también como si fuera un espejismo, ¿no? Es decir, yo creo que es importante lo que está pasando, me parece súper interesante porque esto ha significado angustia para la gente. O sea, no solamente una estética por la estética, sino lo que implica y lo que hemos vivido, y yo insisto, fundamentalmente las mujeres. Yo creo que ha sido una cosa de género bastante marcada, que no se agota, pero que yo creo que la presión es mucho mayor en las mujeres, que hay que ir al salón, que hay que ser bonita, que hay que ponerse crema, o sea, toda esa vaina de la industria, que significa la industria, porque al final no, es también el capitalismo que implica todo esto, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que al mismo tiempo que está creciendo el tema de la estética afro, en nuevas generaciones, las desigualdades se profundizan y el racismo también se profundiza. Es decir, ¿en qué medida? Y que yo creo que eso significaría una investigación también. En el caso dominicano, por ejemplo, esto ha ayudado a disminuir o no disminuir el racismo, que sería digamos, un tema con ello, el clasismo, porque sabemos que eso no está desligado de lo otro, ¿no? Entonces, digamos, lo digo como un reto que yo creo que tendríamos que darle un poco de seguimiento sobre eso, porque al final lo que nos interesa es que se termine el racismo. Si el racismo se termina, no va a haber ese problema con la estética, con todas las manifestaciones que hay en ese sentido. Yo creo también que ha ayudado mucho la internacionalización, es decir, el asunto de las redes sociales, no solamente Estados Unidos, yo creo que hay otros referentes también de música, de pintura, de movimientos, etcétera, donde la estética está siendo fundamental también para expresar de alguna manera las apuestas políticas. Entonces yo creo que también esa internacionalización podemos aprovecharla para articularnos con movimientos, ¿no? Porque yo insisto, el hecho de ser una isla, que es una cosa maravillosa, tener mar por todos lados, pero yo creo que también es una limitación en términos de conectarnos los movimientos sociales, digamos, con otros, y que yo creo que los movimientos dominicanos, en este caso, tendríamos que repensar también cómo empezar a hacer alianzas internacionales en ese sentido. Sobre el tema de la atención de los chicos, que me interesa mucho ese tema, yo estoy